En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Huir, evitar, apartar. Bueno, vamos a ver hoy un tema. Hay personas que apartan su oído, pero lo apartan es para no oír la palabra de Dios. Bueno, eso es lo que nos dice para iniciar Proverbios 28. Versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Muy corto, muy conciso, pero muy preciso. Hay personas que apartan su oído. ¿Apartan su oído de qué? ¿De qué? Pues de la palabra de Dios. ¿De quién? De Dios, para no oír la palabra de Dios. Hay gente que no le gusta oír la palabra de Dios, que se rehúsa, que rechazan. Una manera de rechazar es simplemente apartando mi oído, porque yo no quiero oír. No quiero oír nada de lo que tiene que ver con la palabra viva, por cierto. La única palabra viva es la palabra de Dios. Pues, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, su oración también es abominable. Sin embargo, aquellas personas que apartan su oído, tantos cristianos que llevan tantos años en las cosas de Dios, pues seguramente hay cosas que les gusta la Biblia, hay cosas que no. Entonces se hacen los locos frente a aquello, lo cual tiene que ver con su vida personal, tiene que ver con lo que están haciendo, que no necesariamente ellos lo saben muy bien, concuerda con lo que está allí, con la guía de la palabra de Dios. Entonces se hacen los locos. Una manera de hacerlo es apartar mi oído. Entonces evado, evito, huyo, hablando de huir, de evitar ciertos pasajes bíblicos y en general termino yo entonces casi que cerrando la palabra de Dios para no oír su palabra. Pero cuando vienen momentos angustiantes, momentos difíciles, entonces se acerca en oración a Dios. Pero dice su oración también es abominable. Hay personas que se apartan su oído para no oír, pero cuidado, porque luego usted va a buscar a Dios. ¿Usted cómo pretende buscar a Dios? Cuando usted ha apartado su vida, ha apartado su oído de su palabra. Vamos a lo que nos dice Ezequiel, capítulo 3, continuando aquí en el Antiguo Testamento. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel. Dios le dice así al profeta, ¿a cuál? A Ezequiel. Ve al pueblo de Israel, ve a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Vas a llevarle lo que yo tengo para ellos. Lo que yo te digo a ti, eso es lo que les dirás. Versículo 7. Mas la casa de Israel no te querrá oír porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Hay personas, ¿sí?, que apartan su oído, que apartan su ser. Dice, la casa de Israel no te querrá oír a ti, porque a mí no me quieren oír. Y Dios, ¿saben cómo me habla? Por medio de su palabra. Cuando dice, porque no me quieren oír, o sea, no quieren buscar mi palabra, no quieren oír lo que mi palabra tiene para ellos. Hay personas que no quieren oír la Biblia, lo que la palabra de Dios les habla día a día, no lo quieren oír. Y entonces dicen, no, pero a ti tampoco te van a oír, Ezequiel. No te van a hacer. ¿Sabes por qué? Porque no me quieren oír a mí. No te querrán oír. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a hablarles a ellos con mis palabras. Con lo que yo yo he tenido para ti, con mi palabra, con ella es que tú irás. Porque toda la casa de Israel es dura de frente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay dureza y cuando hay obstinación de corazón, entonces yo no quiero oír su palabra. Por lo tanto, me aparto de ella. No quiero oírlo a él. No quiero oír la palabra de Dios porque estoy tan obstinado frente a una decisión que yo he tomado. Estoy tan obstinado con mi estilo de vida que entonces ya hay dureza de frente. Ya, dureza de frente. Y allí nada penetra. Entonces, cualquier cosa que vaya en contra de lo que yo ya he maquinado ahí en mi mente, pues sencillamente, pues cualquier cosa que vaya en contra, pues yo no la voy a aceptar. Yo no voy a querer oír. Y porque yo tengo un corazón obstinado. Lamentablemente esto es cierto y lo es en tantos cristianos, tantos hijos de Dios y a veces siervos de Dios que después de tantos años de estar allí en las cosas de Dios, caminando con Dios, de repente, pues entran en dureza, en obstinación de corazón
y se apartan de la palabra de Dios. Versículo 11, ahí mismo en Ezequiel 3, dice, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así de hecho que el Señor escuche y no dejen de escuchar. Tú vas a ir, hay personas que están cautivas, ya aplicándolo para nosotros, que están cautivas y son presas ¿de qué? Pues de su obstinación, de su corazón, son presas de la dureza de su frente. Cuando usted está obstinado, quiero decirle que eso es estar preso, eso es uno estar cautivo. La obstinación lo que hace es impedir, la obstinación de corazón, impedir que algo distinto a lo que ya tiene guardado ahí en su corazón, pues eventualmente algo distinto le pueda hablar. No lo aceptan, se enojan, pues se airan. ¿Y eso qué significa? Esclavitud. Son esclavos de su obstinación, porque la obstinación tiene como fin eso, esclavizarlo, no dejarlo pensar, no aceptar algo distinto. La obstinación de corazón. Proverbios 15, versículo 13 dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Pero por otro lado, pues yo tengo que oír, y tengo que oír lo que no me gusta. Por ejemplo, las amonestaciones. Eso es lo que hace un buen hijo de Dios. Escucha las amonestaciones de la vida que Dios le da. Entre los sabios morará. No aparte nunca su oído de la palabra de Dios. La palabra de Dios también lo reprende, claro. La palabra de Dios usted lo amonesta. Cuando usted se siente reprendido por la palabra de Dios, usted la cierra, usted aparta su oído, usted se llena de, claro, de rechazo hacia eso, pues usted es esclavo de la obstinación. Caerá en necedad. Pero el sabio, es aquel que escucha todo esto. Entre los sabios morará. Zacarías capítulo 7 dice, y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual a su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, dice el versículo 11. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Hay gente que tapa sus oídos para no oír. Lo que dice aquí, que apartan su oído de la palabra de Dios. Y luego dice, y pusieron su corazón como diamante, la dureza del diamante, para no oír ni las palabras de Jehová de los ejércitos, que de Jehová de los ejércitos se enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y Dios, ¿qué es lo que les está diciendo? Hay gente que no les gusta eso, dice juzgad conforme a la verdad. ¿Y saben lo que significa el juicio? Conforme a la verdad no es el señalar, como la gente cree. Una y otra vez yo tengo que insistir y tengo que reiterar todo esto. El hacer justicia, ¿qué significa? Significa es no oprimir a la vida, tal como dice el versículo 10, no oprimir al huérfano, al extranjero, no oprimir al pobre. La justicia, ¿en qué consiste? Conforme a la verdad. No pensar mal en su corazón contra su hermano. En eso consiste la justicia. Por eso en la palabra se me habla acerca de hacerle justicia a la viuda, al huérfano, al menesteroso, al necesitado, al afligido. Hacer justicia. ¿Qué quiere decir? Bueno, ya lo vamos entendiendo. ¿Saben lo que significa? Lo que dice el versículo 9. Hacer misericordia y piedad. En eso consiste la justicia. Porque Jesús es mi justicia. Pero ¿qué tanto entendemos esto de lo que nos dice la palabra de Dios? Cuidado con tapar su oído para no oír. Cuidado entonces con la obstinación de corazón. Según de Timoteo, capítulo 4, finalmente me dice algo muy, muy importante. Me exhorta aquí Pablo, dice el versículo 1, lo que le dice a Timoteo y nos dice a nosotros. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Le dice al joven Timoteo, el anciano Pablo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bueno, me dice cómo hay de hacerlo, con paciencia, con doctrina. Porque, dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hay gente que quiere oír, hay gente que está, claro, ahí, que está ansiosa, que quiere oír. Pero ¿saben lo que me dice? En los últimos tiempos vendrá aquel tiempo, sí, donde hay gente que quiere oír, tiene comezón de oír. Y hoy en día la gente quiere oír, pero ¿qué es lo que pasa? Que van a venir personajes que van a hablar de acuerdo a sus propias concupiscencias, de acuerdo a la propia basura de su propia vida. Eso es lo que quiere decir. Y apartarán de la verdad el oído. Van a apartar la verdad del oído de otros también. Y volverán a las fábulas. Es lo que me dice. Por eso es que yo he de compartir, he de predicar con toda paciencia y doctrina. ¿Qué quiere decir doctrina? No fábulas, sino lo que dice la palabra de Dios. Y con toda paciencia. Porque hoy la gente quiere oír más fábulas que verdades. Es lo que me dice aquí el apóstol Pablo. Cuidado entonces con el apartar mi oído, con tapar mi oído, para no oír su palabra. Vamos a orar. Señor, hoy presento delante de ti mi oración, sabiendo que la oración del que aparta su oído para no oír tu palabra, esa oración es abominable. No tiene sentido. Ahora, Señor y Dios, aquí estoy para recibir todo de ti, para recibir incluso toda amonestación de ti, Señor, porque aquel que recibe la amonestación, que no aparta su oído de la amonestación, entre los sabios vivirá, entre los sabios andará. Ahora, Señor, Dios, aquí tú me hablas de lo que es el hacer justicia, pero ¿cómo hago justicia? Con misericordia, con verdad. ¿A quién? A la viuda, al huérfano, al extranjero, al pobre. Y como dice tu palabra, al menesteroso, al afligido. ¿Y qué es hacer justicia? Hacer misericordia, hacer piedad, ser piadoso. Pero Dios, hay tantos que apartan su oído de esta verdad, que tapan sus oídos para no oír tu palabra. Pero aquí estoy, Señor, para recibir siempre tu palabra. No quiero apartar mi oído de tu palabra, porque al apartarme de ella, me estoy apartando de ti. Ahora, nuestro Dios, nuestro buen Padre, nuestro Padre que nos ama, que lo ama, su Padre que lo reprende cuando es necesario, que lo amonesta, los bendiga por medio de la reprensión también en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos este día y muchas gracias a todos aquellos medios que todos los días, durante años, desde que comenzó la pandemia, han venido también uniéndose a esta transmisión pues que lo hacemos aquí por este canal En Casa con Dios. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, el Puerto Noticias más aún, más en el sur, en el puerto más bello del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo, la encantadora Guajira colombiana, Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirle que nos regale un me gusta en su dispositivo, si este programa pues ha sido bendición para usted. Esto nos ayuda muchísimo, por cierto, aquí a nuestro canal Soy ICT. Y comparta este programa con quien lo puede necesitar en este día. Nos encontramos nuevamente mañana, 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.